Las últimas palabras de algunas personas son muy significativas y a veces son trascendentales. Las palabras de Jesucristo en la cruz, consumado es, en verdad son impactantes. Se estaba cumpliendo en ese momento todas las profecías, estaba terminando su obra de salvación, la obra que vino a cumplir en este mundo a nuestro favor. Y sus palabras fueron: consumado es. Todo eso se había consumado. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer de los versículos 1 a 7. Y aquí tenemos otras últimas palabras. Y vamos a tratar de entender en qué sentido y cómo es que son trascendentes para nosotros. Dice así la palabra de Dios. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Vamos a orar. Julio, ¿puedes fijar el tirador para la siguiente? Gracias. Oremos. Señor, Dios y Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo de adoración y por esta palabra que queremos nos ayudes a entender, que queremos ver su trascendencia para nosotros y que tú uses tu palabra, tu espíritu para ayudarnos. Y guíanos, llévanos más cerca de ti y que podamos ver esa obra maravillosa de Cristo en toda la palabra de Dios. Pedimos para tu gloria en nombre de Cristo. Amén. Bueno, estos 7 versículos forman un salmo que toca los mismos temas que toca lo que vimos que era también un salmo del capítulo 22, pero con más atención al pacto que Dios había hecho con David, y menos atención a sus enemigos, que finalmente serán aniquilados. Entonces, este salmo es una última profecía. Dice el versículo 1. Estas son las palabras postreras de David.
Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Las palabras mencionadas aquí no son las últimas palabras que pronunció David antes de morir, sino sus últimas palabras como profeta y salmista. Después de estas pronunció otras muchas palabras, pero ya no en sentido poético, ya no en verso, ni tampoco con un carácter profético. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, tenemos las últimas palabras de David cuando estaba en su lecho de muerte, y las palabras son instrucciones para su hijo Salomón, que le sucedía en el reino, y lo que tenía que hacer. Esta sería su última composición poética, su último salmo y su última profecía. Bueno, y sabemos, podemos decir que los salmos son profecías acerca de Cristo. Otras versiones traducen oráculo de David, hijo de Isaí. Pues David llama a sus palabras oráculo o predicción divina, como una revelación que recibió directamente de Dios. Los términos usados se refieren a una declaración final e inspirada. David se llama a sí mismo el dulce cantor de Israel o el dulce salmista de Israel. Ese es su carácter de siervo y profeta del Señor. El versículo 2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Eso lo podría decir solamente alguien que fue designado para entregar el oráculo de Dios, y solamente alguien que es controlado por el Espíritu Santo. David sabía que su vida se acercaba al final. Su edad avanzada ya era un factor a considerar. Y recordó la bondad del Señor y la sorprendente gracia que lo levantó del muladar y lo hizo sentarse en los lugares celestiales con Cristo. Entonces lamentaba la condición espiritual de algunos cercanos a él, lo que él llama pues, su casa. También su propio fracaso de crecer en la gracia como debería. Sin embargo, encuentra un consuelo indestructible en el hecho que Dios ha hecho con él un pacto eterno. Entonces buscó la gloria de Dios, el consuelo de su pueblo. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y la palabra hebrea dijo que se usa 2 veces en este versículo, significa hablar con seguridad y autoridad, confirmando el carácter divino de esta declaración. David se describió en primer lugar por su origen humilde. Dice que es el hijo de Isaí. Isaí, un granjero humilde que no tenía nada que ver con la nobleza. El linaje del que él venía era humilde. Cuando se preguntó en la corte de Saúl de quién es hijo este joven, la respuesta fue: en verdad, rey,
No lo sé. Él tuvo que responder por sí mismo. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén, una casa pequeña y despreciada. Y él, el menor de esa casa. Y hablando en términos normales, este es el creyente que acepta su origen humilde, porque todos sabemos de dónde nos sacó Dios. Y ese creyente que mira hacia atrás al basurero de donde fue sacado. Aquel varón fue levantado en alto. Aquí hace mención a la dignidad del honor que recibió. Aunque era de origen sencillo, uno de los súbditos más humildes del rey Saúl, a pesar de todo, encontró favor a los ojos del Señor y fue exaltado a lo más alto, al trono, y fue hecho rey sobre todo Israel. Dios lo levantó. Entre más se acerca al final de su vida, se asombra ante la gracia soberana de Dios al tomar a alguien tan indigno y levantarlo a una posición de dignidad y honor por encima incluso de los ángeles. David también se describió como el ungido de Dios. Él fue ungido por Dios, no por él mismo ni solamente por el hombre. Él tenía un poder y una capacidad únicos de parte de Dios, porque Dios le concedía esto. Dios lo había elegido soberanamente sin que él tuviera nada en especial, sin que él tuviera ningún mérito sobre otros. Otra vez, era el creyente típico, porque de los cristianos está escrito en 2 Corintios 1:21, dice Pablo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Por último, el dulce cantor de Israel, que se refiere a su carácter de salmista. Él compuso la mayoría de los salmos, pero los salmos son para que los usemos nosotros. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Aunque no podemos explicar cómo funciona la inspiración divina, aquí vemos que se juntan lo divino y lo humano. La escritura es, en verdad, la palabra de Dios, sin error y permanece para siempre. Es eterna, pero un hombre, una criatura, la recibió, la recompiló y la comunica. La boca que la pronunció era humana, pero el mensaje era divino. La voz era del hombre, pero las palabras de Dios mismo. Dice 2 de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres santos fueron los verdaderos portavoces del Todopoderoso. Sus declaraciones estaban controladas de una manera tan absoluta por él que lo que ellos dijeron y escribieron fue una perfecta expresión de la mente y de la voluntad de Dios. No es solo que sus mentes fueran elevadas o sus espíritus sublimados, sino que sus mismas lenguas fueron reguladas.
No fue solamente que sus voluntades recibieron un impulso sobrenatural o que sus mentes fueran divinamente iluminadas, sino que las palabras de su mensaje les fueron comunicadas. Cuando David afirmó que la palabra de Dios estaba en su lengua, significa mucho más que el concepto fuera transmitido a su mente y él lo expresara en su propio lenguaje. Cada palabra fue inspirada por Dios. Dice 1 Corintios 2:13, dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las palabras. Por lo menos en ocasiones, David estuvo consciente de la obra de inspiración divina a través de él y expresada en sus palabras, como esta profecía sobre un buen gobierno en el futuro sobre el pueblo de Dios. Y habla de eso la profecía, un gobierno justo. Dice en los versículos 3 y 4. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No se puede dejar de notar las tres personas de la Santísima Trinidad en estos versículos. Primero dijo que el Espíritu de Jehová habló por él, el Espíritu Santo. Si su palabra ha estado en mi lengua. Aquí dice, el Dios de Israel ha dicho, es decir, el Padre habló. Y por último, me habló la roca de Israel, que en su capacidad mediadora es la roca y el refugio. Sabemos que Cristo es la roca. Hablamos la semana pasada de esto, pero en Isaías 32:2 lo vemos claramente y dice, está hablando de Cristo y dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco, una gran roca en tierra calurosa. Las últimas palabras de David, en este sentido, palabras proféticas, contienen un mensaje de Dios acerca del gobierno que Dios aprueba. Un gobierno basado en la justicia y en el temor de Dios. El gobierno del pueblo de Israel es el tema central de los libros de Samuel, porque son un solo libro, el libro de Samuel. En este momento, esto representaba la necesidad más importante para Israel, un buen gobierno. El mensaje del libro es que el pueblo necesitaba un gobierno de justicia y de temor de Dios, basado en la justicia y en el derecho, que son el fundamento del trono de Jehová. En el mensaje bíblico, la justicia nunca está separada del temor de Dios. La justicia más bien tiene su base en el temor a Dios. Una justicia que no es únicamente de tipo legal, sino también de tipo ético y moral.
David fue escogido como rey porque cumplía con las dos cualidades: justicia y temor de Dios. Cuando David se apartó del temor de Dios, se apartó de la justicia. Entonces, si recordamos ese episodio, el pueblo sufrió crisis de tipo espiritual, social y político. El gobierno justo y con temor de Dios no puede ser otro que el gobierno de Cristo sobre su pueblo en el trono eterno. Vamos a Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 5, donde vemos esta descripción de ese trono, de ese reinado de Cristo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con su espíritu de sus labios matará el impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Cuando David miró atrás en su vida y hacia atrás de su reinado, se sintió impresionado por la gran necesidad de que los gobernantes ejercieran justicia. Lo sabía al ver la bondad cuando la justicia fue impartida, y ver la maldición cuando la justicia fue negada. Que gobierne en el temor de Dios. Esa es la clave para la justicia en la obra de un dirigente. Cuando los líderes gobiernan en el temor de Dios, ellos reconocen que el Dios de justicia supervisa su trabajo, y ellos tendrán que dar cuentas de cómo han dirigido. Será como la luz de la mañana. David reflexionó sobre cómo un gobernante sabio es bendecido cuando gobierna con justicia. Aunque el reinado de David no fue perfecto, fue bendecido. Y su reinado es el que es más identificado con el reinado del Mesías. Desde un punto de vista, el reinado de David fue un desastre. Sufrió un sombrío escándalo durante su reinado. Sufrió repetidas crisis familiares, un intento de sublevación, una insurrección de su propio hijo, otra guerra civil y 3 años de hambre. En contraste con el gobierno de David, el reinado de su hijo Salomón parecía perfecto. Salomón disfrutó un reinado de paz, de gran prosperidad, de prominencia y gloria. Pero en sus últimos años abandonó al Señor. La injusticia llegó y ocasionó que se dividiera el reino. Ninguno de los dos,
ni David ni Salomón, ni ninguno de los reyes que le siguieron serían el justo que gobernaría en el temor de Dios. Finalmente, el reino no solo se dividiría, sino que prácticamente desaparecería con la deportación a Babilonia. Todo como fruto del pecado y de la desobediencia. Solo el hijo mayor de David gobernará con justicia y con temor de Dios en su trono eterno. Dice Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Un gobernante que cumpla con las dos tablas de la ley es como una luz brillante, es como la luz de la mañana, que es anhelada y es bien recibida después de la oscuridad de la noche. Y así fue el gobierno de David después del reinado de Saúl. Un gobierno así lo compara con la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra para beneficio de los hombres. Son las bendiciones de la lluvia del Mesías. La idea de la figura de la hierba y el brillo después de la lluvia es el crecimiento y avance constante y silencioso de la santidad en el pueblo. En las personas gobernadas por un gobernante justo, bajo su influencia se ve madurar las gracias de la nueva creación. El entendimiento se vuelve más claro, la voluntad más firme, los hábitos más santos, el temperamento más sereno, los afectos más puros y los deseos más celestiales. Como la primavera, así es también el reino de la gracia. Un tiempo alegre en el que el Mesías nos hace justos y temerosos de Dios. De modo que reverdezcamos, florecientes, y crezcamos y seamos fructíferos. Sale el sol de la mañana que profetiza David, donde el sol, Cristo, no brilla, aún la primavera no es agradable. Pero habrá un justo que gobierne entre los hombres. Las cualidades esenciales de aquel que va a gobernar para la gloria de Dios y el bien de su pueblo son la justicia y la dependencia, que solo se encuentran de manera perfecta en aquel que vino, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Saúl gobernó para sí mismo. David reconoce en el versículo 5 que tampoco era perfecto. Dice, no es así mi casa para con Dios, lo que nos obliga a voltear hacia Cristo. Él ordena los asuntos del reino de acuerdo a la voluntad divina. Él es como la luz de la mañana, porque Él es la luz del mundo. Es como la hierba que brota, porque es el renuevo de Jehová. El pacto, dice el versículo 5, ahí el pacto.
No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David dio toda la bendición del reinado de un gobernante justo y supo que su reinado se quedaba corto, tanto de una justicia perfecta como de la bienaventuranza total. La casa de David no era lo que debía ser. Debido a su pecado, su familia, en su mayoría, se había apartado de Dios. Y tanto él como su pueblo, Israel, habían sufrido mucho. Habían sucedido acontecimientos escandalosos y dolorosos. Las cosas no estaban como hubiera deseado. Tenía algún temor acerca de sus descendientes que se lo seguirían en el trono, por lo que hay algo de pesar mezclado con su voz. A medida de que un creyente avanza por su vida, es más consciente de la ruina de su estado original y después de su elevada posición a la que por la gracia soberana de Dios es elevado. Y también recuerda sus fracasos, los lamenta y llora por su comportamiento con el que él ha respondido a la bondad y a la gracia de Dios. Mientras peregrina por este desierto, los creyentes son probados y ejercitados. Pasan por aguas profundas y experimentan fuertes conflictos. Todos los favorecidos por Dios, sus mensajeros y profetas, han caminado entre pecados, dudas y temores, igual que David. Y al final, en general, al ver a sus cercanos, tienen que decir: no es así mi casa para con Dios. No es como debería ser. A pesar de todo, dice David, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. La fidelidad de Dios es un gran contraste con los fracasos de David. La soberanía de Dios inspira un temor reverente. Por un lado, la justicia divina se había aplicado a sus enemigos. Al mismo tiempo, él había sido tratado con gracia. Por lo menos uno de sus hijos había mostrado sin lugar a duda que era de los reprobados. Pero Dios había hecho un pacto eterno de paz con el padre de hijos rebeldes. Hay un enorme consuelo para su corazón. David recuerda ese pacto de gracia que Dios hizo consigo mismo, el pacto eterno que hizo la Trinidad, el Padre con el Hijo, y también con su pueblo, en Cristo. Su pueblo está en Cristo. Este pacto desde antes de la fundación del mundo. Este pacto es desde la eternidad en su elaboración y hasta la eternidad en su cumplimiento, en sus consecuencias. Está ordenado de tal manera
que promueve la gloria de Dios, el honor del mediador y la santidad y bendición del pueblo elegido. Es guardado porque sus promesas son de aquel que no puede mentir. Porque hace una provisión completa en él para todos los fracasos de los creyentes y porque su administración está en manos de Cristo. De toda mi salvación. David buscó su salvación en el pacto eterno, porque el pacto está basado en la fidelidad de Dios y no en la suya. Sabía que su obediencia no era suficiente para ser la base de su salvación y su deseo. No es suficiente que regresemos a la hora en que creímos por primera vez. Ni siquiera que regresemos a la cruz, donde el Salvador pagó el precio de nuestra redención. Debemos ver el pacto eterno y ver ahí a Dios misericordiosamente planeando entregar a la muerte a su Hijo, a Cristo, por su pueblo, impartirles el Espíritu a ellos para darles vida y comunicarles fe. Eso es toda nuestra salvación, porque es suficiente y contiene todos los actos de salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debido a la naturaleza, plenitud y suficiencia del pacto eterno, dice David, es todo mi deseo, es decir, obtener con ayuda del Espíritu una certeza de sus grandes promesas, aunque todavía no haga él florecer, con referencia a su casa. En número, en poder, es Dios el que hace que las familias crezcan o no crezcan. Dice el Salmo 107, versículo 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Los hombres buenos a menudo tienen la expectativa triste de una familia que se deteriora. La casa de David es una figura de la iglesia de Cristo. Supongamos que esto no es así con Dios como nosotros quisiéramos. Supongamos que está disminuida, angustiada, deshonrada y debilitada por errores y corrupciones. No obstante, Dios ha hecho un pacto con la cabeza de la iglesia, que le preservará una simiente. Por referencia, él mismo, David, había recibido la gracia del pacto, pero no había florecido en él como era de desear, y era a causa de su propia negligencia, a causa de su pecado, que los llevó a la caída. Se puede decir que debido a su pecado y las consecuencias que le siguieron, la luz de David se opacó a la medida que se acercaba el fin de su vida. Pero no se extinguió. Él brilló hasta el final. En el trato divino no hay fallas. Todo lo que ha permitido sirve para el propósito de Dios. Es así, incluso nuestros fracasos, si al igual que David, los hemos confesado y abandonado. Dicen los versículos 6 y 7.
Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. El pacto está basado en la fidelidad de Dios, pero David sabía que aún así la obediencia es importante. Dios está siempre en contra de los impíos, a los que les espera un destino terrible. Sin fe, necios y rebeldes, indiferentes a la gloria de Dios, despreciando y restando y tratando mal a los siervos de Dios, recibirán su justa retribución. Algunos consideran el cetro de Cristo solo como un cetro de misericordia, pero la descripción de la Biblia es diferente. Hay una combinación de misericordia y juicio en esto. Como la mayoría de las profecías de la gloria real de Cristo. Y dentro de una de las promesas más dulces de Isaías, el Mesías declara que fue ungido para proclamar la venganza, el día de la venganza de nuestro Dios. Isaías 61, versículo 1 y la primera parte del 2. Dice ahí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. No puede ser de otra manera. La unión de la misericordia y el juicio es el resultado inevitable de esa justicia que es el fundamento de su gobierno. El pecado es algo abominable que odia. Y separar a los hombres del pecado es el objetivo de su gobierno. Para hacerlo, atrae a su pueblo a una unión con él, pero aquellos que se rehúsan a separarse del pecado, y el pecado está en su interior, no pueden permanecer en su santo reino. Y como se niegan a dejar que su pecado sea destruido y sus almas salvadas, no hay otro remedio más que ellos y sus pecados sean destruidos juntos, que perezcan también. Como espinos arrancados, es una figura del rechazo de Dios. Finalmente serán del todo quemados. Es una predicción de la perdición de todos los enemigos implacables del reino de Cristo. Él va a reinar, va a regir con vara de hierro a todas las naciones, pero va a ser un gobernante justo que gobierne entre los hombres. Cristo, el Salvador, vino a salvar pecadores, a pecadores que se arrepienten y confían en su obra redentora en la cruz, pagando por sus pecados. Los que reconocen que tienen pecados. Hay algunos que no lo quieren reconocer. Dice 1 de Juan 1:18, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Jesús vino
a salvar a los pecadores. Todavía puedes venir y acogerte a su misericordia. Ninguno que venga es echado fuera. Si permaneces en rebeldía, esperando que Él venga como juez, vendrá y te tratará con justicia, de acuerdo a lo que merecen tus obras. A su regreso lo conocerás como juez justo, pero no como Salvador misericordioso. Y serás como los espinos, que son del todo quemados en su lugar. Vamos a hablar. Señor Dios y Padre, que podamos entender lo que es la justicia que finalmente llegará. Y la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero que podamos entender que Cristo tomó nuestro lugar en el juicio y Él fue declarado culpable en nuestro lugar y llevó nuestro castigo, nuestra pena. Que esperemos en ese pacto eterno, que podamos acudir a Él, reconocer, porque estamos unidos a Cristo. Y no hay otra cosa en la que podamos confiar. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Nosotros que somos tu pueblo, también que podamos entender esa obra de santificación, que podamos ver en la palabra, esa palabra tuya, que tiene el propósito de darte a conocer a nosotros. Ayúdanos, Padre. Tú sabes lo que necesitamos y cuánto lo necesitamos. Obra en nosotros y que eso te traiga honra y gloria solamente a ti. En el nombre de Cristo. Amén.